Entramos en la recta final de Ágora, lo hacemos con nuestra tertulia, se lo decíamos anteriormente. Hoy queremos pulsar en Ágora cómo está la sanidad y sobre todo la situación de los médicos en la Comunitat Valenciana. Nos hemos rodeado de grandes profesionales, todo un lujo esta noche tener a 4 invitados para hablar con ellos de muchos temas de actualidad sanitarios. Hablamos de uno de los médicos más prestigiosos en España en trasplantes médicos, es médico en el Hospital La Fe. Hablamos del doctor José Mir. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a Canal 7 Televalencia. Muchas gracias. Muchos temas que comentar de actualidad y pulsaremos cómo está la sanidad valenciana, ¿no? Cambios también importantes. Sí, bueno, eso es lo que queremos. Bueno, lo veremos. También con nosotros el director del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Hablamos del doctor Roberto Roig. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenido a esta casa. Gracias, como siempre. ¿De sangre bien, doctor? De sangre nunca estamos bien, pero vamos a hablar de otras cosas. Bueno, pero es importante también en que... Hombre, por supuesto, ojalá además sirva también para empujar un poquito. Venga, pues gracias, bienvenido. Hablamos también del representante de médicos extranjeros en Valencia, el doctor Haysam Racho. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Una larga trayectoria profesional también en nuestra ciudad. Bastante larga. Mucho que contarnos. Casi 44. Caray, se dice pronto. Y nuestra cuarta invitada es mujer, ella es doctora Julia Cañada, es la coordinadora del Centro de Salud de Atención Primaria en Sedavilla, además investigadora médica. Doctora Cañada, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida. Muchas gracias. Tendremos también ese punto, ¿no?, de los centros de salud tan importantes. Claro, es un pilar fundamental dentro de la sanidad. Venga, pues muchísimas gracias. Descubríamos esta semana, así lo anunciaba el conseller de Sanidad, que las Cortes Valencianas tienen previsto aprobar el próximo otoño una nueva ley de salud. En ella se va a recoger una reivindicación histórica del colectivo de médicos y de profesionales sanitarios. Tendrán condición de autoridad pública. Y caray, uno se pregunta, ¿y qué ha pasado para que haya una ley que tenga que poner autoridad pública a los profesionales sanitarios? Doctor Mir, ¿cómo explicaríamos esta situación? ¿Agresiones a los médicos se producen? Se producen, pero ya viene de lejos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora parece que han aumentado de una forma exponencial. Hemos podido leer en la prensa, en la cual en 4 años, los últimos 4 años, creo que ha habido por encima de las 30.000 agresiones a médicos. Y esto, la verdad, yo creo que es una cosa, una indefensión que hemos tenido siempre, una reivindicación que estamos pidiendo desde el principio y a ver si hay suerte ahora. Y parece ser que va a ser una realidad. Eso queremos y esperamos. Sí, pero va a serlo. Sí. Doctor Roig, esto es un auténtico fracaso de la sociedad, ¿no?, que se produzcan estas agresiones y que se tenga que regular esto. Bueno, lamentablemente es que el médico siempre ha estado indefenso ante muchísimas situaciones en las que... Cuidado, entendiendo, o en el bien entendido que mucha gente que acude a nosotros, acude a una situación nerviosa, etcétera, etcétera, eso no significa que seamos susceptibles de ser agredidos. Y por lo tanto, a mí me agrada la noticia, muy bienvenida, pero como siempre, tarde. Ojalá, claro, vamos a ver, los médicos debíamos de ser autoridad pública ya desde el momento en que iniciamos el desarrollo de nuestra actividad profesional, porque no puede ser de otra manera, en tanto en cuanto estamos indefensos ante todo, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo que no debe de ser. Nos apuntaba el doctor Mire el número de agresiones. Esto, barbaridad. Doctor Racho, ¿cómo se ve la situación que padecen en la actualidad los médicos y profesionales sanitarios? Yo creo que sí, es una barbaridad esto, que este tipo de agresiones. Pero yo creo que el problema lo tienen más los políticos. Yo lo digo porque el paciente viene enfadado, cabreado por alguna cosa y la primera persona que ve al médico. Y muchas veces, la verdad, inocentemente, al día siguiente nos piden disculpas de que yo no tengo nada. Chico, pues habla con el director, ¿por qué no? Es que ese es el primero que veo a usted. Se desahogan, ¿no? Sí, se desahogan. Entonces, quizá... Pero de ahí a la agresión... Ahí ya gente ya es demasiado. O sea, que los que no llegan a este extremo enseguida vienen por todos los motivos, pero yo me aseguro de que la mayoría no contra el médico en persona,
sino por el sistema o por algo. Por algo. Quizás esto se vive más intensamente en los centros de salud de atención primaria, doctora Cañada. Pues sí, evidentemente tenemos siempre muchos problemas con pacientes y más en los últimos tiempos de crisis, donde la gente sufre mucha ansiedad y están en situación, se ha visto un incremento en los trastornos de salud mental y claro, entonces obviamente a los primeros que tienen delante es a nosotros y sí que hemos notado el incremento. Pero ¿por qué está este paciente, este enfermo, si me permite la expresión, cabreado con el médico por los recortes sanitarios, porque no la atienden bien? ¿Cómo se produce este conflicto? Pues un poco, la mayoría de los casos, por generalizar. Sí, un poco por todo, pues porque hasta ahora han estado acostumbrados a conseguir la mayor parte de las cosas gratuitamente y claro, en estos tiempos de austeridad, pues muchas veces, no digo que antes no hubiese agresiones, desde luego, pero en los últimos años ha habido un incremento. Sí, ha incrementado. Doctor Roch, quizás por el momento, por la situación económica, ¿no? Por los copagos, como decía la doctora, por los recortes. Bueno, yo creo que es por todo. O sea, hay tantas circunstancias como personas que acuden cada día al médico. Y es verdad que la primera persona que se encuentra un paciente pues es al médico y el médico no es el responsable, es el responsable último de solucionar un problema de salud, pero no es el responsable de tantas y tantas cosas, porque el médico también, puesto en el otro lado, también sufre de esas situaciones. Claro. De manera que yo creo que ha sido o es, y me alegro, como decía antes, es tremendamente injusto que el médico se haya tenido que sentir agredido para que al final se consiga algo así, ¿no? No creo que sea la mejor vía, ¿no? Doctor Mir, doctor Racho, llevan una larga trayectoria profesional en el mundo sanitario en Valencia. ¿Recuerdan un momento tan delicado como el que estamos viviendo en la actualidad? Pues posiblemente no, pero por el número y la calidad, vamos a llamar de mala, aunque sea así, de la agresión. Pero yo puedo decir que muchas veces, yo creo que ha habido una mala educación sanitaria a la población y no ha habido concienciación muchas veces de las situaciones por las cuales pasamos. Esto viene de siempre. Yo puedo contar desde mis inicios a otros niveles, sin agredir, por lo menos solamente verbalmente, de gente que estaba en una situación en la que estás atendiéndolo, empiezan a insultarte prácticamente, a decirte que, como se me dijo a mí uno, que me había pagado la carrera, o sea, que hiciera el favor de a ver qué es lo que hacía. Digo, un momento, oiga, me acaba usted de solucionar un problema porque mi padre no ha hecho más que decirme lo caro que le he costado y usted en este momento me acaba de ver una cosa, ¿no? Y últimamente también veíamos el enfermo que entra directamente a la urgencia, concretamente nosotros, en esto, y entra ya gritando, insultando. Dices, oiga, si aún no lo he visto, no, es que vengo porque me han tratado muy mal de donde vengo. Bueno, pues oiga, pues vamos a ver, serénese, claro. Póngase, y ha sido difícil muchas veces el frenar esa situación. Sí. Y hoy llegan a agredir físicamente. Ajá. Nos falta educación sanitaria, doctor Racho, ¿es cierto? Yo creo que sí, yo creo que nos falta a los médicos, a los pacientes, a los que administración también. Hay que tener la conciencia de que el médico no es responsable, sino la única misión que tiene es ayudar. Entonces, volviendo a que anteriormente como el trato, verdaderamente hace años teníamos mucho más respeto que ahora, es verdad. Teníamos mucho más respeto, respetaba, hasta te hablaba con educación y con todo. Pero los últimos años yo no sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí para que se ha perdido todo, no? Bueno, pues parece que esto se puede solucionar con la condición de autoridad pública. Doctor Roch, esto va a ser... Bueno, yo espero que, ya que todo el mundo reconoce tantos derechos, también reconozca todas las obligaciones que tiene con la propia sociedad. Es decir, nosotros solo nos dedicamos a trabajar y a hacer más llevadera la vida a las personas. Por lo tanto, creo que la autoridad pública, yo creo que es una cuestión es una cuestión de respeto, ¿no? Es una cuestión de educación sanitaria desde el momento más básico, desde que el niño empieza a tener uso de razón, porque no solamente es el enfermo, es que es el enfermo, es el entorno del enfermo, es la familia, es que al final
de la brigada y te levanta y dice, mire, oiga, y yo no estoy en condiciones, yo no puedo estar en condiciones de atenderlo, si usted no me respeta, yo no le voy a respetar. Por lo tanto, ¿me va a tener que respetar a través de ser autoridad sanitaria? Pues mira, esto, por obligación, ¿no? voy a tener Es un que ser arma así. que vais a tener, van a Claro. tener a partir de ahora. Se agradece. De profesión médico, hablamos de una profesión totalmente vocacional, con muchas horas al día, bien o no remunerada, pero que también sufre la crisis económica. Queremos pulsar esta parte también, ¿no? De la que se habla poco en ocasiones. Uno de los médicos, bueno, es médico, tienen un buen sueldo, económicamente están bien, pero queremos verlo de verdad. Lo vamos a preguntar esta noche a los 4 doctores que nos acompañan en Ágora. ¿El poder adquisitivo de la profesión de médico también ha bajado con la crisis económica? Sí. Sí. Bueno, yo no sé si con la crisis económica. Lo que sí que es cierto es que ha bajado. O sea, cuando ha dicho que el médico tiene un buen sueldo, pues yo estoy totalmente De acuerdo. en contra. No, en contra. Depende con quién comparemos y cómo. Claro, ha ido perdiendo el poder adquisitivo del médico, del sueldo del médico en esto. Pero además lo estamos viendo. Yo cuando al principio llegó un momento en que tenía un poder adquisitivo bastante bueno en el hospital y solamente me basaba y me fundaba en mi cargo. Y era jefe clínico, después llegó jefe de servicio, director de área, y el poder adquisitivo casi puedo decir que me ha bajado a la mitad. O sea, mucha Porque más responsabilidad, más responsabilidad y la mitad de la mitad y del sueldo. Al final, con el tiempo, he ido a tener pues, un sueldo con un poder adquisitivo menor. Por eso digo que con quién nos comparemos, porque si nos comparamos con los países que tenemos vecinos, pues en realidad estamos bastante peor. Yo conozco gente que hubo momentos en los cuales de Extremadura y de Galicia se iban a hacer las guardias, no sé en este momento si será o no, a Portugal. ¿Por Caray, qué? sí. Porque les ¿Valía la pagaba- pena? Valía la pena. Pero valía la pena hasta tal extremo de que incluso valía la pena no trabajar a lo mejor en eso y hacer guardias solamente por ganar, y ganarían más dinero seguro. Bueno, doctor Roch, un tema que hay que hablarlo también. Un apunte a eso. No, yo creo que la nuestra es una profesión de la que creo que todos los que estamos aquí nos sentimos muy orgullosos de ejercerla. Y muy vocacional. Evidentemente, es una profesión que, como ha dicho el doctor Mir, es una profesión mal retribuida. De hecho, los médicos tenemos que recurrir al recurso de la guardia para completar el sueldo. La guardia es inherente a nuestra profesión, como no puede ser de otro modo, pero es verdad que tenemos que recurrir a la guardia para completar el sueldo. Y yo creo que es algo que además no solo hemos perdido poder adquisitivo, y si lo comparamos con la entrada del euro, a nosotros eso nos produjo un desequilibrio enorme, sobre todo si lo comparamos con países como Alemania, como Inglaterra, como Francia, como la propia Italia. Un consultante en Inglaterra, hoy en día, que es el equivalente a un médico adjunto en cualquiera de nuestros hospitales, está en el entorno de los 10.000-12.000 euros de retribución mensual. Y las cosas en Inglaterra tienen el mismo precio que tienen en España y, sin embargo, el poder adquisitivo, como te acabo de contar, es mucho menor, porque el médico adjunto en España, sin guardias, está en 2.000-2.200 euros. Bueno, pues ¿Y ahí eso la sí? comparación, doctor Racho, damos cifras, que es lo que a veces el telespectador quiere saber, ¿no, doctor Racho? Las cifras de... No, digo que le decía al doctor que daba cifras interesantes. Le preguntaba un poco por saber también su opinión al respecto de este tema que estamos mi pulsando, opinión ya es de la pérdida del poder adquisitivo. Conforme nos estamos haciendo mayores, parece mentira, en vez de buscar una vida mejor, después pues de muchos años de bajado profesión. mucho. El problema es que no es así, nos han bajado solamente el sueldo, la extra y todo este lío, sino es que más masificación de la consulta, menos instituciones, Más recortes sanitarios más que les afectan a recortes ustedes sanitarios. también. Entonces, claro, esto ha mermado mucho la... Pero Claro, porque desde casa a lo mejor se están preguntando,
bueno, médicos, pero si hablamos con otros colectivos, pues mecánicos, ¿también ha bajado el poder adquisitivo de todos o no se ve así? A ver qué dice la doctora Cañada. Bueno, yo opino lo mismo. Nosotros realmente desde 2009 se nos paralizaron las subidas de sueldo y a partir de ahí pues nos aplicaron un descenso muy notorio en la carrera profesional. Entonces, claro, ahí realmente a compañeros que tenían un grado 4 pues suponían un 20% de su sueldo. Caray. Entonces, yo he vivido compañeros que yo no tengo la carrera profesional 4 porque llevo menos años trabajando en la sanidad pública, pero vamos, casi estaban al borde de un ataque de nervios o de un infarto. Yo alguna vez vi a un compañero y le dije, cálmate, cuando se enteró de estas cosas, pero claro, estamos en una situación económica un poco difícil y claro, es como comentan mis compañeros, es una profesión vocacional y entonces ahí estamos aguantando. Ese equilibrio, ¿no?, que acaba un poco compensando. Decíamos el poder adquisitivo y el doctor decía que no recordaba una etapa, ¿no?, con trabajar más difícil, es decir, tienes a un paciente delante y con esos recortes sanitarios que es complicado también trabajar así. ¿Cómo vamos con esta parte? Es complicado, es verdad, es complicado, porque para nosotros jamás podemos bajar la calidad, Claro. jamás podemos hacer las cosas de otra manera. Y sin embargo no estamos compensados ni económicamente nada. Tenemos nosotros en traumatología, pues por las revistas o algo, por ejemplo, sacaron un vídeo sobre la clínica de Campbell en Estados Unidos. Y ahí decía, cada uno le daban un sueldo increíble solo porque el lema es que nunca piensa en el dinero. Muy bien, bueno. Pues así están, así van con la investigación y así van con el esto. No, nosotros desgraciadamente encima más abajo, pero desgraciadamente no podemos bajar la calidad de nuestro trabajo. Doctor Mir, lo decíamos al principio, uno de los más prestigiosos en trasplantes hepáticos. Aquí es difícil recortar, ¿han llegado los recortes también? No. Afortunadamente. O sea, yo tengo que decir que en la parte que nosotros vivimos no ha llegado el recorte. Podrá decir alguien posiblemente alguna situación, algún momento, pero estos momentos pueden ocurrir en cualquier fecha o periodo de cualquier año en esto. Yo creo que se ha respetado, porque aparte han venido también unas órdenes en las cuales no se tenía que tocar para nada estas cosas que son tan vitales en esto, y no se han tocado. Bueno, trasplantes hepáticos, ¿no? Centro de transfusión, jugamos con algo vital como es la sangre. Aquí los recortes se han notado, doctor Roig. No, vamos a ver. Nosotros lo que hemos notado es que desde el año 2009 en España en general, en la Comunidad Valenciana en particular, ha bajado la donación. Pero ha bajado la donación, yo creo que porque hemos ido adaptando la demanda a la donación. La donación de sangre es un proceso muy dinámico que necesita, y además, lo hemos hablado muchas veces, es un producto que tiene caducidad, es un producto que no se fabrica, que no se improvisa, y entonces nos tenemos que mover en una línea muy estrecha, en un margen muy estrecho que limita caducidad y carencia. Entonces, casi trabajamos a la carta de lo que quieren los hospitales. Nosotros ese recorte no lo hemos visto porque detrás de nosotros generamos el combustible, claro, que hace funcionar para que puedan funcionar el resto de hospitales. Los hospitales. Es decir, yo estoy inyectando todos los días 700 unidades de combustible que Pepe necesita, que los cardíacos necesitan, que la trauma necesita, porque si no, ese sistema no podría funcionar, ¿no? Está claro. Entonces sí, creo que nos va a contestar, sin duda alguna, doctora Cañada, le toca siempre lo peor. Bueno, la verdad es que, claro, yo estoy más, como siempre... en lo más cercano, en lo más claro, cercano que ha centro de sido salud. el copago, el tener Sí. que... Entonces, muchos pacientes se quejan, pero también al mismo tiempo te encuentras con casos de gente que es muy comprensiva y que entiende la situación que estamos pasando. Y bueno, y que, vale, como hay un tope de 8 euros para los pensionistas y a partir de ahí ya no se les cobra más, pues bueno, lo asumen. Pero vamos, y también están los algoritmos que nos han hecho pelear mucho, pero bueno, están sirviendo para un poco para aunar esfuerzos y todos ir en la misma dirección. Bueno, pues esto es importante. Vamos a seguir con la doctora Cañada, luego tendremos la oportunidad de tener también la
la opinión como profesionales de un tema que preocupa a la sociedad valenciana, sobre todo a los pediatras y también a los padres con niños pequeños. Si es que hablamos de la varicela, queremos saber exactamente qué está ocurriendo. Ayer dábamos en esta casa la noticia del dato que se nos ofrecía desde la Consellería de Sanidad, ese repunte que ha habido importante en las últimas 2 semanas pasadas de junio de casos de varicela. ¿Estamos ante una epidemia? Puedo asegurar, porque ayer hablé con un responsable de salud pública, que no estamos ante ninguna epidemia. Hay mucha presión mediática y entonces esto hace que se sobrediagnostiquen casos que en otra situación no se diagnosticarían, y además coincidiendo con que se ha dejado de, bueno, algunas familias, porque antes realmente los padres tenían que comprar la vacuna también para administrar al niño, no era una vacuna que fuese gratuita. No entraba en el calendario de no. salud pública. Se podía administrar, pero comprándola a los padres. Correcto. Entonces, claro, en esta situación de crisis, pues hay unas cohortes de población que han quedado desprotegidos, y realmente lo que sí que contempla el calendario vacunal y está dentro de él y pagado por la Consellería, es a los 12 años poner la vacuna si el niño previamente no la ha tenido. Y es verdad que siempre la infección natural, la enfermedad, confiere más inmunidad que las vacunas. Doctor Roig, ¿algo que decir al respecto del tema de la vacuna de varicela? Es cierto que hay un poquito de alarma social, esto es lógico porque hablamos de niños, hablamos de casos que sí que se han incrementado y hablamos de una vacuna que no nos dan en estos momentos. Bueno, ni nos la dan ni nos la daban, quiere decir que había que conseguirla, y yo creo que lo primero que hay que hacer, como tantas y tantas cosas ocurren en este país, es unificar con carácter general el calendario vacunal. O sea, que todo, no puede ser que un niño de Extremadura funcione de una manera, claro, un niño de la Comunidad Valenciana de otra, otro de Cataluña de otra, porque entonces hacemos ciudadanos de primera, segunda, tercera y quinta división. A partir de ahí, pues yo creo que Julia lo ha contado muy bien. No estamos, es muy fácil alarmar a la población, y más en un momento como este, que es tan sensible a cualquier cosa. Y es verdad que la mejor inmunidad es la inmunidad natural, o sea, la que te confiere el pasar la enfermedad. Si el propio calendario recoge que si a los 12 años tú la enfermedad no la has tenido, pues cualquier papá que esté preocupado, recoge la vacuna como hacía antes, va a su centro de salud, se la ponen y solucionado. ¿Cómo se ve, doctor Mir, todo este tema de la varicela? Yo la pasé de pequeño. Yo usted la pasó de pequeño, ya no creo que la pase ahora, ¿no? Y ahora a mí ya no. Pero si pero mis hijos sí que se vacunaron, y mis nietos están ahora en ese impasse, ¿no?, de ver si pues lo vacunas o no. Efectivamente, si la pasas, la inmunidad que coges ya es fundamental, pero vamos, si pudiera, pues posiblemente... Claro. Y en cuanto a lo que decía el doctor Roig, de ciudadanos de primera, ciudadanos de segundo, esto es lo que hay que unificar también, ¿no? Es una asignatura pendiente de la sanidad. Eso es fundamental. Totalmente. Eso tenía que ser obligatorio. Tenemos derecho a tener la misma sanidad, claro, y la misma educación, la misma... Es que no lo entiendo, yo eso sí que no lo entiendo. Los 3 pilares fundamentales que van cada uno por un lado. O sea que... Doctor Racho, ¿algo que decir de la varicela? Poco por decir, porque mis compañeros ya lo han dicho todo. Pero bueno, es cierto que preocupe, que es lógico, ¿no?, también que preocupe a la ciudadanía este tipo de noticias. Yo creo que sí, pero que tampoco hay que alarmarse. No hay que alarmarse. Bueno, pues Yo creo que Julia ya lo ha dicho todo. Este es el mensaje. Vamos con otras novedades que se presentan, porque nos decía el doctor Mir al principio del programa que son muchas las reivindicaciones que tiene el colectivo, ¿no?, de cómo mejorar, de cómo cambiar la sanidad en estos momentos. Eso sí, ¿podemos sentirnos orgullosos de la sanidad que tenemos, doctor Mir, en Valencia? Yo me he sentido, en la Comunidad Valenciana. Yo me he sentido siempre orgulloso. O sea, mi profesión me he dedicado a ella, y con todos los defectos solamente he visto las virtudes que yo pudiera sacar y que podía ver alrededor. ¿Que es mejorable? Claro que es mejorable, todo es mejorable en esta vida. Pero sentirme orgulloso, totalmente orgulloso de lo que he tenido hasta ahora. Y si nos comparamos además con otras ciudades, son muchos los casos de pacientes que vienen adrede a la Comunidad Valenciana por los especialistas, y en su caso es uno. Doctor. Hemos tenido turismo sanitario, ¿no? O sea, sí, que es uno de los problemas, parece ser, que tiene la administración a la hora de la economía, ¿no? Es cierto. Pero es así, es así.
Yo creo que estamos en la cima de lo que podría ser la sanidad en todos los aspectos, porque la gente parece ser que solamente habla del trasplante para coger y comparar y decir que somos muy buenos, somos los mejores. No, yo creo que es a todos los niveles cómo está la sanidad en Valencia. ¿Que puede ser mejorable? Por supuesto. Pero, por supuesto. Doctor Roig, ¿de acuerdo? De acuerdo por completo. Yo creo que el mejor activo que tiene la sanidad valenciana son sus profesionales. Tenemos profesionales de extraordinario nivel, extraordinariamente formados. El sistema MIR dio una posibilidad que antes no existía y que ha hecho tener de los mejores profesionales que hoy existen en el mundo. Nosotros, cualquiera de nosotros, somos exportables a cualquier país del mundo, pero es verdad que debemos de sacar el orgullo de ser médicos. Eso lo tenemos que reivindicar, porque no solamente es yo me siento muy orgulloso de ser médico, pero quiero que ese orgullo se traslade a la sociedad y que nosotros, la sociedad, reconozca ese orgullo de tener los mejores profesionales al servicio de la salud. Y eso es lo que falta, ¿no? Esta es la asignatura pendiente que tenemos entre todos, tanto la sociedad como el colectivo de médicos, ¿no? ¿Cómo conseguirlo esto, del orgullo que decía el doctor? Bueno, aquí hay muchos factores que hay que analizar. También, como ha comentado el doctor Roig antes, la educación es fundamental, se pierden muchos valores, hay una crisis de valores, entonces ahí, eso por un lado. Luego también está la falta de equidad entre las diferentes comunidades autónomas y desde luego ahora en época de crisis lo que más demandan los pacientes y sobre todo los pacientes crónicos es que haya reconducir el camino a tratar a los pacientes de forma sociosanitaria, o sea, un enfoque sociosanitario, porque hay mucho, se está viendo la longevidad dentro de ahora... El envejecimiento de la población y claro, evidentemente tenemos que cambiar, podemos mejorar muchas cosas en el tratamiento de los pacientes crónicos. Bueno, pues esto es algo que tiene pendiente la sanidad, ¿no? Adaptarse al momento de este envejecimiento de la población que llega y a marchas forzadas, ¿no, doctor? A marchas forzadas, y lo estamos viendo. ¿Y estamos preparados para ello? ¿Está en este momento la sanidad preparada para ello? Pues tengo muchas dudas si estamos preparando. Nos viene de sorpresa, porque la natalidad ha bajado muchísimo y estamos viendo que la gente cada vez mayor y necesita más cuidado. Decía el doctor Roig que falta orgullo en la profesión, pero sí que es cierto que hablamos de una profesión con un gran corporativismo y con un colegio valorado, el Ilustre Colegio de Médicos, bueno, pues que va cambiando, por cierto, ahora elecciones el próximo 26 de junio. ¿Sí corporativismo, falta de orgullo? Doctor Mir, ¿dónde lo colocamos? Yo creo que tenemos, como decía el doctor Roig, que estar orgullosos de lo que somos. Y punto. Pero sí que hay corporativismo en la profesión. No. ¿No? No. Vaya. No. Pensaba yo que sí. Pues no. No. Yo estuve en el colegio de secretario y detrás de cada denuncia de que había de un médico, había otro médico. Luego, y eso ha seguido así. Y es así. Entonces, lógicamente, que nos defendemos. Bueno, nos defendemos los amigos y como sea. Pero cuando a uno le dicen tal, pues no. Yo creo que es dentro de los corporativismos, posiblemente, me atrevo a decir que es de los que menos somos. Ah, caray. Bueno, pues daban otra imagen, porque sí, la imagen es muy bonita cuando se da una imagen así de un colectivo. Pero no, dices... La realidad es otra. Es que protege, vamos, la prueba está así. Hablo concretamente de lo que estamos viviendo y de lo que ha pasado. Doctor Roig, a ver. No, yo opino exactamente igual que Pepe, ¿no? El médico es un profesional de prestigio y que puede ser que unos compañeros nos defendamos a otros, pero como nos defendemos en la familia o como nos defendemos con los amigos. Ya, pero no eso, por el tema de profesión. No, yo creo que no. Yo fíjate, porque además, lo he dicho al principio, creo que tenemos unos excelentes profesionales de primerísima línea. Yo me la jugaría con cualquiera
no personalmente, me refiero al colectivo médico, con cualquier profesional de otro país del mundo, y creo que somos de primerísima línea. Por lo tanto, corporativismo no, compañerismo todo el que haga falta, ¿no? Sí. Doctora. Opino igual que doctor Mir y que doctor Roch. Yo creo que no existe tal corporativismo, porque desde luego reconocemos muchas veces, si vienen los pacientes quejándose a nosotros en primera instancia, es que el especialista tal lista de espera quirúrgica, bueno, lo de siempre. Y bueno, pues nosotros tratamos de un poco de hacerles entender la situación y muchas veces lo entienden, pero desde luego no podemos muchas veces objetar, es que no tenemos argumentos tampoco, a veces no sabemos qué pasa. Claro. Doctor Racho, nos falta su opinión al respecto. También. No puedo ser. Hombre, podría discrepar, ¿eh? Podría discrepar. No, porque es la realidad. Lo que sí que no hay que confundir entre el error médico o la negligencia médica luego el compañero. Esto ya es distinto, otra cosa. porque igual la sociedad lo confunde y no es verdad, porque si un compañero mete la pata en una cosa, soy incapaz de defenderle o al Pepe o cualquier... Claro. Pero los demás, como otra... Les veo que en su profesión actúan mucho de psicólogos, a diario además, doctor Mir. Sí, es que es... Va unido. Sí. De psicólogos, de padres, de hijos, de hermanos, de madre, de asesores. Bueno, es que eso es inherente a la profesión. Inherente a la profesión. Sí, asesores también. Sí, claro. hoy Financieros, posiblemente hoy con el tiempo, en estos momentos a lo mejor hay menos contacto con el enfermo. Hay una pantalla al ordenador que te hace perder a lo mejor cierta sensibilidad con el enfermo. Y entonces a lo mejor pierdas ahí toda la parte que vas buscando psicológica o que estás buscando sacarle al enfermo. Hoy te metes en la pantalla, al ordenador, aprietas un botón, tienes toda la sintomatología, tienes la analítica y a los 2 minutos tienes todas las exploraciones radiológicas que tú quieres. ¿Esto ha perdido un poco de sintonía? Sí, posiblemente pierda un poco la parte humana de la medicina. Y eso a mí me preocuparía. Sí, pero se ha avanzado muchísimo, doctor Mir, claro. Si no fuera por eso, si yo cuento cómo empecé, que con una radiografía ya me sentía feliz y parecía que tenía que diagnosticar a todo el mundo, pues a todo hoy cómo está, pues imagínese cómo tenemos el cambio, ¿no? Sí, claro, yo no. Yo creo que las dos cosas tienen que ir unidas. La tecnología, todo el avance, y la parte humana. Eso lo tenemos que llevar conjunto. Eso es la medicina ha sido siempre así. Claro. Sí, ¿se ha perdido proximidad, cercanía? Sí, se ha perdido proximidad porque... se ha perdido proximidad, entre otras cosas, porque los que somos ya más mayores tenemos muy poca facilidad para conectar con los sistemas informáticos modernos, ¿no? Yeah. No hemos sido capaces. Y luego, por otra parte, bueno, pues porque también cada vez somos más, cada vez somos el segundo país en el mundo con mayor esperanza de vida, por lo tanto, después de Japón, por lo tanto, vemos muchos más enfermos, mucho más mayores, con mucha más patología. Cuando más mayor te haces, más posibilidades tienes de enfermar. Y por lo tanto, y tienes mucha gente en la consulta todos los días, claro, ¿no? Y eso también te hace perder la distancia. Pero yo es que creo, fíjate, discutiría un poco con Pepe por una cosa grave. Yo creo que los avances son buenos, pero siempre son anticulturales, siempre van contra la cultura. Cuando no había autopistas, parábamos en Madrid a comer en Montilla del Palancar. Y Montilla del Palancar ya casi no existe. Pues esto pasa igual en la medicina. No tenemos esa relación que teníamos tan directa con el enfermo, con la familia, la tenemos que perder porque tenemos mucha gente que ver todos los días. Claro, ¿no? y esto lleva pues, que tenga que ser un poco más rápido, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la media que pueden perder con un paciente? ¿Esto está calculado, doctora? Igual más sí, vamos a ver, en primaria tenemos 5 minutos por paciente. 5 minutos por paciente. Pero vamos, yo disiento aquí con mis compañeros porque nosotros, a pesar de tener la pantalla del ordenador, yo en la consulta la tengo de lado y yo siempre miro a los ojos al paciente y hago muchísimo de psicólogo y conozco hasta incluso 4 generaciones de bueno, pues doctora, ¿ha visto? El ordenador a veces no impide, ¿no? Sí, no, yo he dicho que las dos cosas no es que sean compatibles, son necesarias las dos. Son necesarias, sí. Ha quedado claro. Oye, y yo encantado, que yo no he dicho que sean todos. No, pero sí que es cierto que se ha perdido ahí. Sí, casi todos. 5 minutos es poco, mucho, lo necesario, doctora. Es insuficiente. Insuficiente porque con tantos adelantos a nivel de informática, pues claro, nos ralentiza mucho tener que ver analíticas, descargarlas, abrir imágenes de radiología.
bueno, cargarlo todo en el sistema lleva su tiempo y eso es tiempo que vamos demorándonos para los 5 minutos que tenemos. Bueno, ojalá se pudieran estar más. El doctor hace así como diciendo, lo ve poco. Muy poco, muy poco. Pero, bueno, es que hay enfermo que a lo mejor, bueno, no quiero decir esto porque a lo mejor se me interpreta mal, ¿no? Que solamente hay que verle y menos de un minuto, porque además los ves venir. Ah, sí, ¿cómo se ve venir esto? Bueno, se ve venir mucho. Enseguida. Y ese, sin embargo, te emplea hora y media. Y no hay manera, claro, porque tienes, que es donde está la parte humana, decir, pues tengo que aguantar, me toca esto porque es mi profesión, mi ¿no? profesión y tal. Pero sí, hay algunos pues que, pero vamos, los ves venir. Bueno, se nos acaba el tiempo y yo les voy a pedir a nuestros 4 invitados que nos den un mensaje final de lo que cambiarían, de retos de futuro, de lo que esta noche hemos querido hacer en Ágora, pulsar cuál es y cómo viven nuestros médicos y nuestros profesionales sanitarios. Vamos a empezar con el mensaje de la doctora Julia Cañada, es coordinadora del Centro de Salud de Atención Primaria en Ciudad David e Investigación Médica. ¿Cuál sería su mensaje final, lo que haría falta cambiar en estos momentos desde su punto de vista en la sanidad valenciana? Yo pienso que nos teníamos que poner al nivel ya de otras comunidades que lidera el País Vasco y también estamos con la Universidad de Elche trabajando ya en nuestro departamento a favor de una interrelación entre primaria y hospital. ¿Sí? Para los pacientes crónicos tenerlos muy controlados y que no tengan que ingresar, que lo que realmente supone un gasto es el ingreso o los reingresos. Entonces, si les hacemos un buen seguimiento, realmente este problema pues, desaparecería. Bueno, pues ahí está esa propuesta. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta noche. No hay de qué. Vamos con la propuesta del doctor Jaisan Racho, representante de Médicos Extranjeros en Valencia. ¿Qué mejoraría en estos momentos si pudiera cambiarlo mañana? El tiempo. El tiempo. El tiempo es muy importante para el médico y para el paciente. Eso es muy importante. Y la masificación, que desgraciadamente de momento impide mucho y el paciente se siente un poco menos valorado, menos sí. valorado, aunque no es verdad, intentas hacer lo que puedas. Bueno, pues el tiempo cambiaría, El tiempo ¿no? Más tiempo cambiaría, para sus pacientes. Gracias también, doctor, por haber estado con nosotros esta noche. Vamos con la propuesta del doctor Roig, lo que mejoraría de la sanidad. Muy bien, muchas cosas para mejorar. Yo creo que hay, Julia lo ha dicho muy claramente, porque además ellos en primaria son la puerta de entrada del sistema, por lo tanto son quienes en realidad tienen la infantería, claro, ¿no? quien entra en el primer momento. Pero sí que yo creo que hay 2 cosas fundamentales. Recuperar el orgullo. Yo muchas veces, yo me siento muy médico. Y sentirse muy médico significa sentirse muy médico como sentirse muy abogado, arquitecto, estar orgulloso de su profesión. Es una profesión de las más respetadas y respetables, pero tenemos que recuperar ese respeto y ese orgullo. Sentirnos orgullosos de tener la mejor profesión. Cambiar, podríamos tener otro programa para cambiar tantas cosas. Bueno, pues montaremos otro, claro, doctor Roig. Gracias. Nos quedamos con ese orgullo, ¿no?, que lo ha repetido a lo largo de la noche. Gracias por estar con nosotros. Vamos con el mensaje final del doctor Mir. Es que estoy totalmente de acuerdo. Sentirnos orgullosos de una profesión, yo puedo decirlo más porque soy el más mayor, ¿no? Sí. Y que esto nos lleve a una unión real de todos los médicos. Que sintamos todos lo mismo, porque aquí solamente hay un denominador común, que es el enfermo. Y estando todos unidos y queriendo al enfermo, yo creo que nosotros sí que podríamos mejorar la sanidad. Muy bien. Pues un lujo haberlo tenido con nosotros esta noche, doctor Mir, en Ágora. Gracias y hasta siempre. Terminamos así con 4 médicos, 4 doctores que esta noche nos han ayudado a pulsar la sanidad y la profesión, sobre todo. Yo creo que lo hemos conseguido. Nos vamos, eso sí, hasta el lunes. Llega el fin de semana. Les espero a partir de las 8 con toda la información, la actualidad, el debate. Que pasen un buen fin de semana. Gracias por estar ahí como siempre y buenas noches.